Cedeño. Luis es director del Observatorio de Delito Organizado y además ampliamente investigador y conocedor de esta materia. Luis, estamos acostumbrados a oír de crimen organizado o delito o delincuencia organizada. ¿Por qué se le llama organizada? Así, ¿cómo se organiza? Sí, fíjate que nosotros desde Paz Activa, que trabajamos mucho el tema de seguridad ciudadana, nos dimos cuenta rápidamente que el crimen común ya tenía un gran componente de organizado, ¿no? Exacto. Entonces vimos que, por ejemplo, el robo de celulares, que es el delito más común en Venezuela, lo que más se roban en Venezuela son celulares, robo y hurto de celulares. Y dijimos, bueno, ¿dónde van todos esos celulares? Resulta que hay toda una industria detrás del robo de celulares que nos dice que hay más de 3 personas participando, que además están haciéndolo periódicamente y generando grandes beneficios de la actividad, que son los 3 componentes que según la Convención de Palermo define el delito organizado. Entonces, si el delito más común en Venezuela, que es robo de celulares, está dentro de una gran organización, entonces estamos hablando de que casi todo cae dentro del delito organizado, pues, ¿no? Y que ya no es solamente un país, ya es un delito transnacional. Sí, claro. Es que esa es la característica y la gravedad en verdad es que es un tema que no afecta solamente a un Estado, a una sociedad, sino que es un delito transnacional, ¿no? Además, que pasa la frontera con una y además en facilidad. Expansión, ¿no? Sí, porque esos celulares pueden terminar en otros mercados, no solamente en los mercados internos donde ese producto que de un pequeño paquete acumula una cantidad de valor bastante importante. Vemos que en la mayoría de los países latinoamericanos también es el delito de mayor incidencia y cómo esos celulares inclusive terminan en otros mercados internacionales, empacados y puestos a la venta a realmente consumidores que no están al tanto de que son parte justamente de ese gran proceso de reciclamiento de ese tipo de bienes robados. Y es la forma como ha incorporado una cantidad de bienes que tú no te imaginabas nunca que podían ser objeto de toda una operación transnacional. Pues, por ejemplo, uno te hablaba del tráfico de drogas y tú sabes que ese es el delito más internacional. Correcto. El tráfico de armas, el tráfico de drogas. Pero resulta que en este momento, por ejemplo, el caso de los celulares que estabas mencionando, el caso de los carros robados que pasan de Argentina para Brasil, el Correcto. caso incluso de la trata de personas, que es tan grave. Que también que son mercados prácticamente justamente que esclavizan a seres humanos, ¿verdad? Y los venden para labores forzosas, ¿verdad? Y que, bueno, bajo unos esquemas de engaño y persuasión, por supuesto, y miedo, logran esclavizar a las personas en estos esquemas. Nosotros no estamos ajenos a eso está pasando en Venezuela también. No solamente eso, nosotros dentro de los estudios que hemos hecho dentro del Observatorio de Delito Organizado, y habíamos identificado ya en el 2012 el tema del contrabando y el contrabando de extracción. Bueno, eso pasó en el 2015 a ser el segundo, digamos, actividad del delito organizado que las personas reconocían. El tema de ese contrabando, ese segundo nivel de comercialización que sabemos que es el bachaqueo y que genera una gran cantidad también de dinero. Y también de efectos donde se corrompe toda la sociedad en las instituciones, que eso es lo más grave realmente. Eso te iba a decir, que habláramos un poquitico de la forma como eso está permeando y está, está erosionando. Erosionando, Sí. esa es la palabra, exactamente. Sí. El delito organizado primeramente trata de cooptar las estructuras de la justicia, empezando por las policías, después por los tribunales, ¿verdad? Inclusive llegan al Tribunal Supremo, a los tribunales supremos y logran cooptar enganches, hacen importantes enganches allí, pero por supuesto que también tiene que ver la impunidad. La impunidad es uno de los productos del delito organizado dentro del Estado, porque hace que sea sumamente ineficaz e ineficiente el sistema de justicia y por supuesto eso hace que la delincuencia pueda funcionar a diestra y siniestra con una carta blanca sabiendo que no van a ser capturados ni procesados en este caso. Ahora, fíjate la tragedia. El otro día estaba leyendo yo el trabajo de un economista chileno que decía que parecía muy auspicioso el hecho de que haya países en Latinoamérica que estén mejorando tanto económicamente, pero junto con el avance de sus economías, con el crecimiento de sus economías, crece no solo la economía formal, sino también la ilegal. También es informal. Claro. Y entonces eso hace que el Estado pierda un poco de su capacidad de control, pues. Sí, bueno, lo que sí sabemos es que la inseguridad y la delincuencia, sea organizada o no, realmente tiene un alto costo para la economía.
¿verdad? Mientras vemos que, por ejemplo, países como Venezuela, la inseguridad prácticamente hace desaparecer la economía nocturna. En Venezuela ninguna ciudad, ninguna urbe importante tiene una economía nocturna. ¿Por qué? Porque el miedo, ¿verdad?, a desarrollar cualquier actividad económica es mucho mayor y, por supuesto, bueno, ya lo vemos, pues puede ser un 30-40% de una economía que podríamos estar siendo productiva toda la noche, y en la mayoría de los países se activa una economía nocturna. Bueno, en Venezuela esa economía prácticamente fue destruida, ya no existe, pues, ¿no? Prácticamente. Y nocturna y a veces hasta diurna. Ahora, el otro problema también de este tipo de delitos es que además va involucrando productos diversos, es decir, hasta productos que se consumen legalmente, legítimamente, incluso marcas que tú compras y tienen que ver con muchos productos de consumo que tú compras, bueno, tienen un origen en ese delito del contrabando, de la falsificación, porque es una sumatoria de delitos. ¿No? Así es. No es solamente uno. Es como un urdimbre. Claro. Sí, hemos identificado por lo menos 30 actividades que podemos decir dentro del delito organizado, que va, como tú dices, del contrabando, pero tiene que ver, mira, hasta el tema que parece más inocuo, por ejemplo, el tema de la piratería de material, digamos, de videojuegos o de películas. Quizás uno los compra aquí porque uno lo ve muy natural, pero eso es parte también del delito organizado. Claro. Y quizás son parte de redes que están manejando negocios que pueden estar conectados con el secuestro, la extorsión, ¿verdad? Y delitos mucho más, digamos, que afectan mucho más a la sociedad. Lo que pasa es que en Venezuela, lamentablemente, el delito organizado ha permeado toda la economía, ¿no? Ha permeado todas las instituciones del Estado. Entonces, por eso es que vemos las denuncias de altos personeros del gobierno involucrados aparentemente en narcotráfico, ¿verdad?, en otro tipo de actividades delictivas, claro, y son sus bienes congelados en otros países. Y eso es sumamente preocupante, porque eso es lo que denota que la corrupción ha llegado a los más altos niveles del Estado y de las estructuras de las principales instituciones del país. Ahora, ha pasado en otros lugares. Tú has indagado entre la gente que, como tú, está en otros países luchando contra este tipo de cosas. Es decir, ¿cuáles son las medidas que han tomado? Claro, en este momento nosotros vivimos en medio de una impunidad que favorece eso, ¿no? Claro, es un Estado criminógeno, es un Estado que promueve a través de la cantidad de controles que le impone a la sociedad que todos estemos fuera de la ley, ¿no? Y eso es gravísimo, porque eso va destruyendo la propia moral y ética de las personas, ¿no? Cuando no obtiene ningún tipo de salida, sino, bueno, hacerlo ilegal, pues hacerlo lo desviado. ¿Y por qué? Porque el Estado ha puesto una cantidad de barreras para que no te quede alternativa. De alguna manera generando esa situación donde todos, ¿verdad?, somos cómplices de una sociedad que prácticamente está montada sobre principios de un Estado mafioso. Bueno, fíjate, el caso como el de México, que incluso se ha llegado a decir que es un Estado fallido por lo que ha sido la irrupción de la corrupción en todas las capas y en todas las áreas del gobierno. Pero, por ejemplo, también hay experiencias como la de Colombia, en donde se logró depurar las policías y luchar contra los carteles de la droga. Por supuesto, Medellín es uno de los casos más emblemáticos, aunque Medellín todavía no es una tacita de plata, ni por menos, pero pasó de ser la ciudad más violenta del mundo, con las tasas de homicidio más altas del mundo, y bueno, un problema donde el narcotráfico había cooptado todas las instituciones y todos los principales, digamos, actores políticos de esa zona, a que, bueno, que hoy en día realmente no sea controlado por ese tipo de, digamos, ahora, fíjate pero en esa zona también se ha desarrollado, ya no el tradicional tráfico de drogas, sino también el tema de las vacunas. Entonces hay una porción importante de la población que tributa a las mafias y a estos grupos delictivos para garantizar su seguridad. Y Venezuela está sufriendo eso a través de toda su frontera, ¿verdad? Toda la producción agropecuaria que está sufriendo de altos índices, por ejemplo, de vigeato, pues ese robo del ganado y digamos, de la producción agropecuaria del país. Todo eso está realmente hoy en día cooptado por grupos irregulares que prácticamente se mantienen de una actividad productiva que cada vez está más menguada en el país. Son grandes empresas, grandes negocios. Son grandes negocios. Y bueno, y lamentablemente todo ese, digamos, ese eje que tiene un eje fluvial muy importante también funciona como principales de las vías de contrabando de extracción. Y por supuesto también Venezuela no es ningún, digamos, todo el mundo lo sabe ya, está certificado que Venezuela es el gran puente de la mayoría
de la droga y la cocaína que va hacia los principales mercados de Europa y los Estados Unidos, cerca del 80% según las Naciones Unidas. Entonces no es que seamos un país productor ni un país de consumidores, pero es un país de gran tránsito de la droga internacional. Pero de la droga y de los otros ilícitos. Por supuesto, porque es que sobre ya la esas droga drogas no es simplemente el tráfico de Exacto. droga, No, sino sobre esas el drogas tráfico de todos estos productos. Que del asociado a delito, una claro. cantidad, claro. Porque sobre estos alijos de drogas se montan alijos de armas y alijos de otros productos Claro. ilegales porque simplemente son los mismos canales, pues. Claro. Y se corrompen las mismas personas y son las mismas personas que están haciendo posible, ¿verdad?, que Venezuela sea usada como bueno, un gran, digamos, epicentro de tráfico de cualquier cantidad de mercancías ilegales. Ahora, ya que tú perteneces a Paz Activa, es una prosperidad falsa y es una paz que en cualquier momento se puede quebrar. Sí, Es una paz impuesta Sí. por el quehacer de estos grupos, ¿no? Que son los que controlan. Hay lo que se llamaba la paz pasiva, que es la paz como la Guerra Fría, ¿no? Que es la que imponen los grupos, digamos, irregulares que son bajo la amenaza, ¿no? Esa es la paz pasiva, la que estamos bajo la amenaza, entonces tú no puedes, y era lo que era la Guerra Fría en su principio. La paz activa es básicamente cómo cambiamos la situación para generar los patrones de paz reales. No esa paz impuesta por, de repente, el miedo, que es la paz que imponen estos grupos irregulares, ¿verdad? Y el delito organizado a toda una sociedad que nos tienen en jaque, realmente, porque Venezuela es una suerte de, no es un narcoestado, pero entonces el nivel de latrocinio que se ha presentado en Venezuela ya nos clasifica como una cleptocracia, ¿verdad? Porque son miles de millones de dólares que se han perdido en el país por diversos mecanismos fraudulentos que bueno, desbancaron prácticamente a todos los recursos de todos los venezolanos. Entonces Venezuela ya no es un país rico, Venezuela ya es un país que realmente requiere de ayuda internacional. Y eso, por supuesto, es lo más preocupante. Detrás de todo esto hay grandes violaciones de los derechos humanos, porque el delito organizado realmente ha creado las situaciones que hoy en día vemos desde estos niños. Que se organiza para trastocar todos los demás. Exacto. Desde estos niños de la calle que ahora son nuevas bandas o megabandas, hasta, por supuesto, el hecho de que no tengamos ningún tipo de recursos para ni para las comidas, ni para la salud, ni para la educación, ni para la seguridad. Y esa es la verdad, la seguridad, se invierte muy poco en seguridad. Pero hay grupos que se aprovechan de eso. Sí. Yo creo que en el caso de Venezuela hay que establecer una diferencia cuando se le compara, por ejemplo, con muchos países afectados por el hambre. Hay que entender que en Venezuela hay esos niveles que tú dices, pero hay dinero en la calle. Hay dinero. A diferencia Claro. del pobre que hace colas en otros países y no tiene nada, va a buscar muchas de las colas que uno ve en Venezuela. Si tú hablas con cualquiera de los que hace la cola y le registras el bolsillo, como se dice, ves que tiene suficiente dinero para comprar el precio que le pongan al producto que está comprando. Entonces, eso marca una diferencia en el caso de Venezuela que resulta peor, ¿no? Sin duda alguna. De todas maneras, detrás de las soluciones a todo esto es realmente desmontar estas estructuras mafiosas que han infiltrado las principales instituciones del Estado. Uno no puede creer que las cárceles estén manejadas por pranes y grupos delincuenciales, aunque sean 8, que sean 1/3 de las cárceles, aunque sea una cárcel. ¿Cómo una institución del Estado está controlada por grupos delincuenciales? Es la pregunta, ¿no? Y aún así, también hemos observado que hay grupos dentro de los cuerpos de seguridad del Estado que se dedican, por ejemplo, al secuestro y a la extorsión. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo por depurar el Estado de estos elementos. Eso es así. Muchísimas gracias. Gracias. Seguro. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este rato aquí en La Hora Clave. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final.